Usted quiere de verdad recibir bendiciones del cielo. Usted quiere de verdad que el Señor oiga su oración. Usted quiere recibir contesta de su oración. Escuche este mensaje que yo le tengo. Porque es fácil, es muy fácil. Hay muchos que no estamos recibiendo lo que el Señor nos quiere dar y lo que tiene para nosotros por falta de fe. Aparte de obediencia, porque hay que estar en obediencia para agradarlo a Él. Pero dice la palabra que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que reactive la fe. Vamos a estudiar un poquito, le voy a dar un poquito de palabra de cómo hacer que esa fe aumente para que usted viva en una vida llena de victoria. Bienvenidos otra vez a la página The Word of God, la palabra de Dios. Mi nombre es Jaslyn García y estoy muy contenta hoy de entrar para un nuevo estudio, una nueva palabra. Y creo que este es muy importante para nosotros hoy en día por todo lo que estamos pasando. Tanto para aquellos que aún no caminan con el Señor y quieren encontrar fe en el Señor, como los que ya estamos caminando con el Señor. Si nosotros queremos que las montañas se quiten de nuestro camino, necesitamos fe. Y si queremos vivir en victoria, necesitamos indiscutiblemente fe. Si queremos recibir cualquier cosa del Señor, necesitamos fe. Si queremos ser salvos, necesitamos fe. Si queremos ser sanados, necesitamos fe. Si queremos agradar a Dios, necesitamos fe. La fe, por lo que he estudiado, es la marca, la diferencia entre un vencido y un vencedor. Y vamos a leer lo que es la fe en el libro de los Hebreos 11:1. Miren lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Les voy a hacer una anécdota en mi vida. Yo tuve una madre muy sobreprotectora. Siempre ella me estaba cuidando de que no me cayera, de que no me mojara, que la lluvia no me cayera encima, etcétera, etcétera. Una madre de que nunca me dejó hacer nada prácticamente porque ella siempre era con el miedo, vivía con el miedo y por consecuencia tampoco nunca permitió de que yo aprendiera a nadar. Nos llevaban a la playa todos los años, allá donde yo nací, y cuando ella nos llevaba a la playa, ella nos permitía solamente a nosotros entrar hasta el tobillo, a mí y a mi hermano. Así que nunca cuando pequeña, yo viví en Cuba hasta los 6 años, pero en esos 6 años jamás aprendí a nadar. En Estados Unidos, cuando ya llegamos a Estados Unidos, fuimos a Nueva York y ahí nunca nos llevaron a la playa. Cuando nos mudamos de vuelta a Miami, entonces ella iba con nosotros a la playa. Ya nosotros tendríamos, cuando regresamos a Miami, fue como en el año 69, ya yo tendría como unos 8 años, más o menos, como unos 8 años, y de los 8 a los 18 años jamás yo aprendí a nadar. Porque ella siempre ponía que si se caen, que si les da un calambre, que si se me ahogan, que si no saben nadar suficiente. Y después de la comida que ella nos daba siempre una merienda cuando nos llevaba a la playa, pues tampoco nos dejaban meternos más. Teníamos que esperar 1 hora y pico y en eso ya empezaban a recoger y en eso ya se iban. Así que en conclusión nunca aprendí a nadar. Y ahora usted dirá, ¿por qué tanta perolata con lo mismo? Bueno, yo le diré que cuando yo tenía 18 años, y fuimos un grupo de mis amistades, un grupo de matrimonios, ya yo estaba casada, en un grupo de matrimonios fuimos a la playa y todas las parejas sabían nadar, excepto yo. Yo era la única en el grupo que no sabía nadar. Pasé mucha vergüenza, mucha pena, porque tuvieron ellos juegos de chicken fights, que son las mujeres que se suben arriba de los hombres, de los hombros de los hombres y jugaban, y entre ellos jugaban a la pelota, también en el agua, y yo no me atrevía ni a moverme de la cintura para adentro, nada, por el temor de que a mí me hicieron creer que el agua me podía pasar algo, que me podía caer y podía perder el conocimiento y podía ahogarme. En conclusión, ese día para mí fue muy vergonzoso delante de mis amigas. Entonces, otro día las invitamos a casa y nos metemos en la piscina. Y yo nunca salía del 3 pies, jamás. Pero
ya sabíamos que mi esposo en el momento, en aquel entonces, sabía que a mí me daba mucha vergüenza del no saber nadar a esa edad, y todas mis amigas que tenían 18, 19, 20 años, éramos todas jovencitas, pues todas nadaban y hacían concursos de nadar, a ver cuál nadaba primero y cuál llegaba primero de una punta a la otra a la piscina, y yo siempre me quedaba mirando y aquello me daba mucha vergüenza, hasta que mi esposo me dice a mí: tírate en el 6 pies. Él estaba en el 6 pies y yo estaba encima en el murito, y él me abre las manos y me dice: tírate, no temas, porque yo voy a estar aquí aguantándote. Yo no lo pensé, y eso fue un acto de fe, y me di cuenta a partir de ese momento que es verdad que necesitamos tener fe para cualquier cosa que vayamos a hacer. Déjeme decirle, yo me tiré y sí sentí cuando me hundía, y ahí mismo él me sostuvo y él me levantó, y me dio de ahí en adelante cómo sostenerme en el agua, y poco a poco me fue enseñando a nadar, que se lo agradezco muchísimo, porque después hacíamos concursos y hasta yo me metía en los concursos cuando nosotros nos metíamos las muchachas una con otras a nadar, a ver cuál primero llegaba de una punta a la otra, y tuve yo la dicha, o tengo la dicha de contar que en varias ocasiones fui la primera en llegar. Pero a lo que yo voy, lo que es la fe, cuando él me habló con aquella certeza que me dijo: no temas, no tengas miedo, yo te voy a sostener. Esa es la clave. Nosotros tenemos que tener la certeza que nuestro Señor, pase lo que pase, Él está en control. Sus manos estarán ahí para darnos victoria, para recibir lo que le estemos pidiendo. Que nosotros tengamos un momento difícil en nuestra vida, lo único que tengamos que decir es: Padre, ayúdame, solo confío en ti. Pero fíjense, la fe no es que yo voy a creer en el Señor hoy, pero que va, yo no puedo dejar de pensar en este problema que tengo, y entonces empiezo yo a contarle a todo el mundo: tengo este problema, pero bueno, vamos a ver qué Dios hace. No, es llevarle al Señor, a su presencia, el problema. Vuelvo y repito, es lo que marca la diferencia entre un vencido y un vencedor. ¿Está entendiendo? La fe no es una fe ciega, es una fe basada en Dios y en su palabra. La fe es una certeza, es una convicción. En Hebreos 1:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no tenía ni siquiera que haberse ido, él tenía ahí toda su vida, y sin embargo él se fue por ese llamado que tuvo, y sin saber ni aún a dónde lo llevaba el Todopoderoso, el Altísimo. Léalo, está en Hebreos 1:8. Así que la convicción y la certeza que Abraham tenía en su corazón hicieron que dejase su tierra y su familia, y empezó a caminar sin saber a dónde iba. Así es como tenemos que nosotros actuar. No hacer una oración de fe, pero a los 5 minutos acordarte del problema y decir: que va, Dios mío, esta preocupación que tengo no me deja dormir, no puedo ni siquiera estar tranquila, tengo un estrés de vida, yo no sé lo que voy a hacer. No, eso no es fe. Fe es decir: Padre, tengo este problema, tengo un hijo descarriado, tengo mi madre enferma, ahora me han dicho un pronóstico no muy agradable del médico. Yo voy a confiar en ti, yo voy a seguir viviendo confiando en que tú vas a sanar a mi madre, y si no la sana, es que se haga tu voluntad, no la mía. Yo voy a confiar en que ese hijo mío perdido, tú lo vas a traer a los caminos, tú vas a tocar su corazón. No sé si será hoy, mañana, el año que viene, pero yo voy a descansar en ti. Yo no me voy a preocupar, porque yo quiero agradarte, porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible, es imposible. Dios le dio a Abraham una nueva dirección y un nuevo destino, algo que él nunca, jamás se había imaginado, ni él nunca había ido a esas tierras donde lo llevaban, jamás. En este versículo que acabamos de leer,
podemos comprobar que la fe bíblica es una fe obediente. O sea, tenemos que tener una obediencia, es una fe activa, una fe que obra. En Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, en el Antiguo Testamento, todos los profetas, ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe que tenían en la palabra de Dios. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio, y la lista que encontramos en este capítulo no se debe a sus acciones, justicia o la bondad. No, estos hombres y mujeres de Dios aparecen en este capítulo por la fe que tuvieron en Dios y en su palabra. No eran porque ellos eran muy bondadosos, porque eran hombres seleccionados, eran hombres de Dios. No. Se convirtieron en hombres de Dios. ¿Por qué? Por la fe que tuvieron en Dios. Y si queremos alcanzar buen testimonio, y si queremos que nuestros nombres aparezcan en la lista de Hebreos 11, necesitamos tener fe. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. La fe nos permite entender que Dios es el creador de todo. Él es el que está en control de todo. Su mano tiene dirigido todo. Nada pasa por casualidad, ni nada pasa que Dios no esté advertido de eso. Dios lo sabe todo. Él sabe desde el principio hasta el fin. Cuando leemos en el relato bíblico de la creación, por la fe podemos entender que Dios es el creador y que Él hizo todo por su palabra. Eso lo vemos en Salmos 33:9. Y por la fe entendemos que hemos sido creados ¿por quién? Por Dios. Que Dios nos ha creado con un ¿qué? Un propósito. Que las cosas no se ven, que las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que se ven. Eso es cuando nosotros no entendamos eso completamente, pero ampliamente entenderlo, que nosotros hemos sido creados por Dios, que Dios nos ha creado a cada uno con un propósito. Nosotros tenemos como un respaldo, un respaldo divino, sobrenatural, que no lo vemos, pero sabemos que existe. Nosotros no tuviéramos tanto estrés, no tuviéramos tantas preocupaciones. Lo único que tenemos que hacer es simplemente un acto de fe, y es venir a Él y decirle, eres tú a quien yo confío. Eres tú en quien yo confío este problema. Tú determinas lo que vas a hacer. Dame a mí, entonces, la voluntad de aceptar tu palabra, de aceptar tu decisión. Esa es la fe. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Hebreos 11:3 lo dice. De lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos es mucho más importante que lo que sí podemos ver. En 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, las físicas, las que uno toca, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos que creer que cuando nosotros estamos hablando al Señor, cuando estamos dirigiéndonos a Él en oración, hay algo invisible. Nosotros no lo vemos, pero hay una conexión invisible. Y ustedes no saben lo que agrada a Dios, que nosotros sin verlo jamás lo hemos visto, y sin poder ver ese mundo espiritual estamos confiando en Él. Analicen esto. Cuando usted venga la próxima vez con un problema o una enfermedad o una necesidad, deben de estar convencidos en las cosas que no se ven. Les voy a contar algo. A mí, después de un chequeo médico, a mí la doctora se sentó y me dijo, tienes un tumor muy posible canceroso del tamaño de 8.4 centímetros en uno de tus ovarios, el izquierdo, y tienes otro un poco más pequeño. No recuerdo exactamente ahora cuánto, pero creo que el otro era más o menos de 5 o de 6 centímetros. Yo rechacé esa palabra desde el primer momento, desde el primer instante que yo lo escuché. Y yo le dije a ella siendo ella una hindú, le dije a ella, yo sé que tú no crees en el Dios que creo yo, pero mi Dios es más grande que eso que tú me estás diciendo, y yo no le creo a Satanás.
Y ella me dijo, ¿qué tú quieres decir? Que tú te vas a dejar esto, que crezca en tu cuerpo y que haga hasta radificaciones dentro de tu vientre. Y yo le dije, no. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a confiar a Dios con toda mi fe de que yo no tengo eso en mi cuerpo. Yo quiero que usted me dé 3 meses. Y ella me dijo, ¿y qué tú vas a hacer en 3 meses? Yo le dije, en 3 meses voy a orar. Y yo voy a buscar medicina holística. Yo no estoy para nada aquí anunciando que vayan a buscar medicinas naturales. Fue lo que yo hice en el momento. Yo voy a buscar una medicina que sea natural. No quiero nada hecha por hombres. No quiero pastillas, no quiero tratamiento, no quiero nada. Tuve que confesar que cuando me fui, tuve un segundo que flaqueé porque lloré en el carro. En cuanto yo me monté, que encendí mi automóvil, yo empecé a llorar. Y yo lo único que le dije, dame fuerzas para tener fe en ti. Ese fue el único momento que lloré. Porque de ahí en adelante, cuando llegué a mi casa, que mi esposo llegó del trabajo, yo le dije lo que había. Pero mi relato a él fue, la doctora esa dice eso, pero no es lo que dice Dios. Yo no tengo ese tumor dentro de mi cuerpo. Y si lo tengo, él se va a desaparecer. Porque yo voy a orar día y noche por 3 meses, confiando en que mi Señor me va a sanar. Y yo les puedo decir bien claro, de que busqué en el internet cómo reducir o cómo achicar un tumor, que ella dijo que era imposible. Y yo tomé los productos que anunciaban por 3 meses. Pero yo no creo que eso en realidad fue lo que a mí me achicó o me hizo desaparecer los 2 tumores. Yo creo que fue la fe con que yo oraba día y noche y mañana y tarde. Y siempre decía, yo sé de que desaparece. Y si no, se achican. O se achican o desaparecen. No sé cuál de las dos. Pero yo sé que tú me vas a sanar. Porque estoy siendo atacada por el enemigo. Y esto es otro de los ataques que él quiere traer a mi vida. Pero esto no va a parar en que yo tenga una tremenda fe en ti, Padre Santo. Así oraba y así lo creí. Y efectivamente, al cabo de los 3 meses, yo regreso al médico, a mi doctora, y me fueron a hacer un sonograma. Y el muchacho que me estaba haciendo el sonograma no encontró el tumor. Tuvieron que llamarla y decir, ven, y ella entró al cuarto para estar más segura de lo que estaba pasando. Y efectivamente, ella tuvo que admitir o que se había reducido a tal punto que el sonograma no lo captaba, o que se había simplemente desaparecido. ¿Qué ustedes me dicen? Gloria a Dios que puedo dar este testimonio aquí públicamente. Gloria y honor al que se lo merece, y es a uno solo, al que me sanó, al que me levantó de estar tan quebrantada, porque yo tengo que hacer también otro video de cómo yo fui atacada en el año 2010 al 12 fui muy atacada, 2 años continuos, de una en otra, pero de todas nuestro Señor me sacó a mí victoriosa. Pero yo me di cuenta que yo había una fe genuina, una fe que no permitía ninguna mentira del enemigo que entrara a mi mente, y mucho menos que la pronunciara con mi boca. Yo estuve indagando y estuve buscando alguna palabra que nuestro pastor David Wilkerson, que ya partió con el Señor, él nos dejó, y se llama: la fe sin intimidad no es fe. Y dice así, esto es escrito por él. Dice: siempre quedo pensativo por la pregunta que Jesús hace en Lucas 18:8. Y dice así: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿A qué se refería el Señor con esto? Mientras observo la iglesia de Jesucristo hoy en día, pienso que ninguna otra generación ha estado tan centrada en la fe como la nuestra. Todo el mundo parece estar hablando de la fe. Abundan los sermones sobre el tema. Clases y conferencias toman lugar por todo el país acerca de la fe. Libros sobre el tema llenan los libreros de las librerías cristianas. Multitudes de cristianos a tropel asisten reuniones para ser levantados y entusiasmados por un mensaje acerca de la fe.
En la actualidad existen predicadores de fe, maestros de fe, movimientos de fe, hasta iglesias de fe. Ciertamente, si existe un tipo de especialización de temas tomando lugar hoy en la iglesia, es sobre el asunto de la fe. No obstante, tristemente, lo que la mayoría de las personas consideran como fe en la actualidad no es fe absoluto. En efecto, Dios rechaza mucho de lo que es llamado y practicado como fe. Simplemente no lo aceptará. ¿Por qué? Una fe corrompida. Este es el problema que tenemos hoy en día. Esto es un tema que muchas iglesias lo tocan constantemente, pero no sé qué pasa, que no llega esos mensajes tan claros de fe. Tiene que haber algo que está pasando, que no es la correcta fe que tenemos que ampliar para que Dios se manifieste en nuestras vidas cuando hay tantas personas que tienen tantos problemas y viven en derrotas en vez de victorias. El pastor David Wilkerson, él explica por qué ese motivo, por qué es la razón que está pasando eso en nuestras iglesias. Él nos dice que Dios está mucho de lo que es llamado y practicado como fe. Simplemente no lo aceptará. ¿Por qué? Una fe corrompida. Este es el problema que tenemos hoy en día. Y mire lo que él sigue diciendo. En la actualidad muchos predicadores totalmente humanizan el tópico de la fe. Ellos describen la fe como si tan solo existiera para ganancia personal o para llenar necesidades propias. He escuchado a algunos pastores decir: la fe no es acerca de pedirle a Dios lo que necesitas, es acerca de pedirle lo que sueñas. Si lo puedes soñar, lo puedes tener. Eso está mal, muy mal. La fe que estos hombres predican está atado a la tierra, arraigado en este mundo materialista. Anima a los creyentes a orar: Señor, bendíceme, prospérame, dame, regálame. No considera las necesidades de un mundo perdido. No puedo enfatizarlo lo suficiente, dice él, dice el pastor David Wilkerson. Esta clase de fe no es la que Dios está deseando de nosotros. No puede ser acerca de ganancias sin santidad. Nosotros, aparte que debemos de tener una relación con el Señor, yo he aprendido, por todas las bendiciones que el Señor me ha dado, por todas las que me ha regalado, es venir a orar por otros. Hay personas que cuando entran en la presencia de Dios es yo, o mi familia, o mi hijo, o mi hija, o es todo yo, pero no se acuerda, antes de pedir por ellos mismos, no se acuerdan de: Señor, perdona a ese mundo que aún no te ha reconocido. Señor, toca los corazones de todas esas personas que hoy en día están perdidas en el mundo. Señor, estoy orando por los países, por la paz mundial. Señor, estoy orando por Israel, que ya sabemos que orar por Israel da mucha bendición. No oramos por el compañero de trabajo, no oramos por aquella persona que hemos escuchado que está enferma, no oramos por una amiga que sabemos que tiene un problema. Yo voy a decirle lo importante que es orar y pedirle al Señor por donde uno vive, que haya paz, que haya tranquilidad, que aleje a todos los espíritus del mal, donde no haya robo, no haya asaltos, no haya asesinatos. Eso no lo pedimos, porque no nos importa. Yo lo que quiero es que me dé. Yo lo que sí quiero es que me dé mucho, pero a mí. Oh, ese tipo de fe no es la que el Señor está buscando, ni se agrada de ese tipo de fe tampoco. Sin embargo, cuando entramos y antes de acordarnos de nosotros, nos estamos acordando del prójimo, eso sí le gusta al Señor. Tener un camino de santidad, aparte de alejarnos del pecado, también es tocarnos el corazón y pensar en el otro. Nuestro Señor Jesucristo pensó en nosotros antes de Él y dio su vida por nosotros, por el amor que nos tenía. Y ve en nosotros un egoísmo tan grande, pero tan grande, que todo es yo primero, yo segundo y yo tercero. Bueno, sí, déjame orar por tal persona porque, total, no. Antes de orar por nosotros, vamos a pedir por todas esas almas que están perdidas, que aún no conocen al Señor. Ya tú conociste al Señor y yo lo conocí, pero faltan muchos por entrar, y le vamos a demostrar al Señor que no somos tan egoístas, que esos son nuestros hermanos que están perdidos aún. Y yo les puedo asegurar
que eso agrada mucho al Señor. Continúa David Wilkerson comentando: existe una doctrina de fe particularmente peligrosa que está siendo defendida hoy en día, y esta afirma que los creyentes más santos son aquellos que han trabajado su fe para obtener una vida cómoda para sí mismos. Según esa doctrina, las personas que debemos emular son dueños de las casas más grandes y lujosas. Eso está mal. Mal. Un mundo materialista no es lo que agrada a Dios, y mucho menos materializar nuestra fe. Escuche, esto es una herejía absoluta. Si fuera así, entonces los creyentes más santos fueran aquellos que estafan a los demás en sus finanzas. Significaría que nuestra concentración diaria sería buscar cada oportunidad para ganancia propia. Y eso simplemente no es el Evangelio de Jesucristo. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, por eso es que mismo Jesucristo dijo: ¿encontrará fe en la tierra? Eso está en Lucas 18:8. Sin embargo, mi enfoque, dice el pastor Wilkinson, mientras más cerca estemos de Cristo, más grande es nuestro deseo de vivir totalmente en su presencia. Además, comenzamos a ver más claramente que Jesús es nuestro único y verdadero fundamento. La Biblia nos dice que Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, eso lo vemos en Hebreos 11:10, para Abraham nada en esta vida era permanente. Las Escrituras dicen que el mundo era un lugar extraño para él, no era un lugar donde echar raíces. Eso es otra de las cosas. Nosotros, incluyo yo también, y por eso es que estoy estudiando y indagando más sobre la palabra. Nosotros estamos muy atados a las cosas de este mundo. Abraham vivió una vida sencilla, a pesar que era dueño de mucho ganado. Después de todo, él era dueño de 1000 cabezas de ganado, y él tenía suficientes sirvientes como para formar una pequeña milicia. Oigan eso, Abraham tuvo que ser un hombre muy ocupado, dirigiendo a sus sirvientes y comprando y vendiendo ganado, ovejas y chivos. Todavía, de alguna manera, a pesar de sus muchos asuntos de negocio y responsabilidades, Abraham encontró tiempo para tener intimidad con el Señor, a pesar de que él vivió una vida con mucho dinero. Él caminó aquí con dinero, o sea, tenía muchos ganados, ovejas y chivos. Abraham encontró tiempo siempre para tener intimidad con el Señor, y porque él caminaba bien cerca con Dios, estaba cada vez más insatisfecho con este mundo. Abraham era rico, sí, próspero, pero nada satisfacía tanto como ese encuentro con el Señor, íntegro en su fe al Señor. Por eso es que fue tan bendecido y recibió la promesa tan grande que recibió del Señor. Y nosotros, por no darnos cuenta, estamos perdiendo esta promesa por completo. En Hebreos 11:7 nos dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Si él no hubiera tenido fe, él no hubiera preparado esa arca, porque en la tierra jamás había llovido. Así que cuando él estaba haciendo eso, era esperando algo que jamás había ocurrido aquí en la tierra. En Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hebreos 11:20 dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Pero él, por fe, él bendijo y habló las palabras que le dijo y a Jacob y a Esaú. En Hebreos 11:21 dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. En Hebreos 11:22 dice que por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. En Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En Hebreos 11:31, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. La definición de la palabra confianza
es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Por ejemplo, este hombre no me inspira confianza. Creo que no voy a aceptar el trato. Juan le dio su confianza y ella lo traicionó. Tengo la confianza necesaria para derrotar al rival. Eso es lo que nos dice en el diccionario de definición de lo que significa la palabra confianza. Es la seguridad, estar firmes, es tener una seguridad con firmeza en la palabra del Señor. Esa es la fe. Y cuando nosotros veamos cómo el Señor se manifieste, cuando nosotros ciegamente confiamos en Él, nosotros nunca más vamos a dudar, ni siquiera en decir, Padre, si tú pudieras, Padre, que yo no sé si, mira, Padre, yo te pido perdón, por favor, yo no sé si yo me merezca esto, pero yo necesito que tú me ayudes a comprarme una casa o un carro, o yo necesito un trabajo. No, Padre, yo vengo a ti y yo pongo toda mi confianza en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. No hay otro como tú. Alábalo, hónralo con tu fe. Y quisiera también hacer un llamado para todo aquel que se ha alejado del Señor, a todo aquel que aún no conoce al Señor, hacer una pequeña oración. Padre Santo, en este día te damos gracias, Señor, porque nos ha dado un día más de vida. Llegamos a tu presencia, Señor, para darte honor y gloria como solo tú te mereces. Te pido perdón, Señor, por haber estado tan alejada de ti y tan alejado o alejada de la fe. Yo reconozco, Señor, que soy pecadora y quizás nunca había escuchado sobre ti, pero hoy quisiera dar mi vida a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pido por estas almas que están entrando, que están conociendo de tu palabra, Señor. Reafirma, Señor, la fe de ellos en ti, que ellos puedan aprender lo que es tener una vida llena de fe y caminar, Señor, haciendo de ti su único Rey y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.